From the conference center. Desde el centro de conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos que estén participando en estas reuniones en todo el mundo, mediante radio, televisión, Internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Brian Mathias al órgano. El coro inició esta sesión con «Qué maravillosas tus obras», y ahora cantará con cantos de alabanza. La primera oración la ofrecerá el elder Weatherford T. Clayton, quien fue relevado ayer por la tarde de su servicio como 70 autoridad general.
Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, con gozo venimos esta mañana. Te agradecemos por las bendiciones del Espíritu Santo y tu Hijo Jesucristo, a quien vemos por redención. Oramos por nuestro presidente Russell M. Nelson, y aquellos que tienen responsabilidad en tu reino. Rogamos bendiciones para todos ellos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y recibir la palabra de Dios, y que la semilla de fe se plante en nuestros corazones y crezca como un árbol hasta la eternidad. Y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana J. Annette Dennis, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Después de sus palabras, el coro cantará "Si hay gozo en tu corazón". Luego escucharemos al elder Gary W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Joseph W. Citati, quien fue relevado ayer por la tarde de su servicio como 70 Autoridad General. Elder Holland. Hace años, después de un análisis en la escuela de posgrado sobre la historia religiosa estadounidense, un compañero me preguntó, ¿por qué los santos de los últimos días no han adoptado la cruz que otros cristianos utilizan como símbolo de su fe? Dado que esas preguntas sobre la cruz a menudo son interrogantes en cuanto a nuestra dedicación a Cristo, de inmediato le dije que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera que el sacrificio expiatorio de Jesucristo es el hecho central, el fundamento crucial, la doctrina principal y la máxima expresión de amor divino en el gran plan de Dios para la salvación de sus hijos. Le expliqué que la gracia salvadora inherente a ese acto fue esencial para toda la familia humana desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, y que fue otorgada de manera universal. Cité al profeta José Smith, quien dijo, «Todas las cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de la expiación de Jesucristo». Luego le leí lo que Nefi había escrito 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y me habló el ángel diciendo, «Mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, quien fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo». Con mi gran entusiasmo por amar, compartir e invitar, seguí leyendo. A los nefitas del Nuevo Mundo, el Cristo resucitado dijo, «Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, y por esta razón he sido levantado». Estaba a punto de citar al apóstol Pablo cuando me di cuenta de que los ojos de mi amigo comenzaban a ponerse vidriosos. Un vistazo rápido a su reloj aparentemente le recordó que debía estar en algún lugar, en cualquier lugar, y salió deprisa para su cita ficticia. Así concluyó nuestra conversación. Bueno, esta mañana, unos 150 años después, estoy decidido a terminar esa explicación. Aunque cada uno de ustedes comience a mirar su reloj al tratar de explicar por qué en general no utilizamos la iconografía de la cruz.
deseo dejar sumamente claro nuestro profundo respeto y profunda admiración por los motivos llenos de fe y la vida devota de aquellos que lo hacen. Una de las razones para la que no destacamos la cruz como símbolo proviene de nuestras raíces bíblicas. Debido a que la crucifixión fue una de las formas de ejecución más atroces del Imperio Romano, muchos de los primeros seguidores de Jesús decidieron no poner de relieve ese brutal método de sufrimiento. El significado de la muerte de Cristo ciertamente fue fundamental para su fe, pero por alrededor de 300 años, por lo general procuraron transmitir su identidad del Evangelio por otros medios. En los siglos IV y V se introdujo la cruz como símbolo de cristianismo generalizado. Pero el nuestro no es un cristianismo generalizado. Al no ser católicos ni protestantes, somos más bien una iglesia restaurada, la iglesia restaurada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestros orígenes y autoridad se remontan a la época anterior a la de los concilios, credos e iconografía. En este sentido, la falta de un símbolo que se tardaría en llegar a ser de uso común es otra evidencia de que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es una restauración de los verdaderos conocimientos del cristianismo. Otra razón por la que no usamos el icono de la cruz es nuestro enfoque en el milagro completo de la misión de Cristo. Su gloriosa resurrección, así como el sacrificio de su sufrimiento y muerte. Al hacer hincapié en esa relación, menciono dos obras de arte que sirven como telón de fondo para la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en su sagrada reunión semanal del templo cada jueves en Salt Lake City. Esas representaciones nos sirven como recordatorios constantes del precio que pagó y de la victoria que obtuvo aquel cuyos siervos somos. Una representación más pública del doble triunfo de Cristo es el uso que le damos a esta pequeña imagen de Thorvaldsen del Cristo resucitado, saliendo en gloria del sepulcro con las heridas de su crucifixión aún visibles. Por último, nos recordamos a nosotros mismos que el presidente Gordon B. Hinckley dijo una vez: la vida de nuestro pueblo debe ser el símbolo de nuestra fe. Esto me conduce a lo que tal vez sea la más importante de todas las referencias a la cruz que se hacen en las Escrituras. No tiene nada que ver con colgantes o joyas, ni con campanarios o carteles. Tiene que ver más bien con la sólida integridad y la firmeza moral que los cristianos deben aportar al llamado de Jesús y que ha hecho a cada uno de sus discípulos. En toda tierra y época, Él nos ha dicho a todos: si algún hombre o mujer quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto se refiere a las cruces que soportamos en lugar de las que llevamos puestas. Para ser seguidor de Jesucristo, a veces se debe llevar una carga, la propia o la de otra persona, e ir a donde se requiera sacrificio y el sufrimiento es inevitable. Un verdadero cristiano no puede seguir al Maestro solo en aquellos asuntos con los que él o ella esté de acuerdo. No, lo seguimos a todas partes, incluso si fuera necesario, a lugares llenos de lágrimas y problemas, donde a veces es posible que estemos muy solos. Conozco a personas, dentro y fuera de la iglesia,
que siguen a Cristo así de fielmente. Conozco a niños con discapacidades físicas graves y conozco a los padres que los cuidan. Los veo a todos ellos trabajar, a veces hasta el punto del agotamiento total, buscando fortaleza, seguridad y momentos de gozo que no se reciben de ninguna otra manera. Conozco a muchos adultos solteros que ansían y merecen un cónyuge amoroso, un matrimonio maravilloso y un hogar lleno de hijos propios. Ningún deseo podría ser más justo. Pero pasan los años y esa buena fortuna aún no llega. Conozco a quienes luchan contra enfermedades mentales de muchas clases, que suplican ayuda mientras añoran y piden en oración llegar a la anhelada tierra prometida de la estabilidad emocional. Conozco a quienes viven con pobreza debilitante, pero que, desafiando a la desesperación, solo piden la oportunidad de brindar una vida mejor a sus seres queridos y a otras personas necesitadas a su alrededor. Conozco a muchas personas que luchan con temas desgarradores de identidad, de género y de sexualidad. Lloro por ellos y lloro con ellos, sabiendo cuán importantes serán las consecuencias de sus decisiones. Estas son solo algunas de las circunstancias difíciles a las que podemos enfrentarnos en la vida. Son recordatorios solemnes de que el verdadero discipulado es. A Araúna, quien intentó darle bueyes y leña sin costo para su holocausto, el rey David dijo: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios lo que no me cueste nada. Así también decimos todos. Al tomar nuestra cruz y seguirlo, sería en realidad trágico si el peso de nuestros desafíos no nos hiciera estar más atentos a las cargas que llevan los demás y a ser más empáticos con ellos. Una de las paradojas más poderosas de la crucifixión es que los brazos del Salvador fueron extendidos de par en par y luego clavados en esa posición, representando involuntariamente, pero de manera precisa, que todo hombre, mujer y niño de la familia humana no solo es bienvenido, sino que también se le invita a su brazo que redime y exalta. Así como la gloriosa resurrección siguió a la agonizante crucifixión, de la misma manera se derraman bendiciones de todas clases sobre aquellos que están dispuestos, como dice Jacob, el profeta del Libro de Mormón, a creer en Cristo y contemplar su muerte y sufrir su cruz. A veces esas bendiciones llegan pronto y otras veces llegan más tarde. Pero la maravillosa conclusión de nuestra vía dolorosa personal es la promesa del Maestro mismo de que llegarán. Para obtener tales bendiciones, ruego que lo sigamos indefectiblemente, sin flaquear ni huir, sin vacilar ante la tarea cuando nuestras cruces sean pesadas, ni cuando por un tiempo la senda se torne oscura. Por su fuerza y lealtad, doy mi agradecimiento personal en este día. Y en el nombre de Jesús de Nazaret doy mi testimonio apostólico de aquel que fue levantado en la cruz y de la bendición eterna que Él otorga. Aún el Señor Jesucristo. Amén.
Cuenta la historia que Jack tenía una perra cazadora de pájaros que se llamaba Cassie. Él estaba muy orgulloso de ella y alardeaba de lo buena que era. Para comprobarlo, Jack invitó a sus amigos para verla en acción. Al llegar al club de caza, Jack soltó a Cassie para que corriera mientras él entraba a registrarse. Cuando iban a empezar, Jack esperaba con ansias mostrar las grandes habilidades de ella. Sin embargo, Cassie actuaba extraño. No obedecía las órdenes de Jack como normalmente lo hacía, tan dispuesta. Todo lo que quería hacer era estar junto a él. Jack estaba frustrado, avergonzado y enojado con Cassie, y pronto sugirió irse del lugar. Pero ella ni siquiera saltó a la camioneta, por lo que Jack la levantó impaciente y la empujó en la jaula. Estaba enojado mientras los demás se burlaban del comportamiento de la perra de regreso a casa. Jack no podía entender por qué Cassie se estaba portando mal. Estaba bien entrenada y todo lo que hacía era complacerlo y servirle. Luego de llegar a casa, Jack la examinó para ver si tenía heridas, abrojos o garrapatas, como usualmente lo hacía. Al ponerle la mano en el pecho, sintió algo mojado y vio que tenía la mano llena de sangre. Para su vergüenza y horror, se dio cuenta de que Cassie tenía una gran cortada en el pecho que le llegaba hasta el hueso. Encontró otra en la pata derecha que también llegaba hasta el hueso. Jack la levantó y empezó a llorar. Su vergüenza por juzgarla y tratarla mal lo abrumaba. Cassie había actuado diferente porque estaba lastimada. Su dolor, su sufrimiento y sus heridas influyeron en su comportamiento. No tenía nada que ver con una falta de deseo de obedecer a Jack o una falta de amor por él. Escuché esta historia hace muchos años y nunca la olvidé. ¿Cuántos heridos tenemos entre nosotros? ¿Cuán a menudo juzgamos a los demás por su apariencia y acciones externas o su falta de acción? Cuando, si entendiéramos bien, reaccionaríamos con compasión y el deseo de ayudar, en lugar de aumentar sus cargas con nuestro juicio. He sido culpable de esto muchas veces, pero el Señor me ha enseñado con paciencia por experiencias personales y al escuchar las experiencias de muchas otras personas. He llegado a apreciar más plenamente el ejemplo de nuestro querido Salvador, ya que Él pasó gran parte de su tiempo ministrando a los demás con amor. La experiencia de mi hija menor incluye desafíos emocionales desde que era pequeña. Hubo muchas veces en las que sintió que no podía seguir adelante. Estaremos eternamente agradecidos por los ángeles terrenales que estuvieron allí durante ese tiempo. Se sentaban con ella, la escuchaban, lloraban con ella y también compartían con ella dones únicos, comprensión espiritual y una relación mutua de amor. En tales situaciones de amor, a menudo las cargas se han hecho ligeras para ambos lados. El elder Joseph B. Wirthlin, al citar 1 Corintios, dijo: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». Él continuó: «El mensaje de Pablo a este nuevo grupo de santos fue sencillo y directo. Nada de lo que hagan tendrá gran influencia si no tienen caridad. Pueden hablar en lenguas, tener el don de profecía, entender todos los misterios y poseer toda ciencia. Y aun cuando tengan la fe para mover montañas, si no tienen caridad, de nada les sirve. La caridad es el amor puro de Cristo. El Salvador ejemplificó ese amor». En Juan leemos: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Los líderes de la Iglesia han dado muchos discursos sobre la caridad, la unidad, el amor, la bondad, la compasión, el perdón y la misericordia. Creo que el Salvador nos está invitando a vivir de manera más elevada y santa, o sea, su manera de amar, donde todos sientan que en verdad pertenecen y que se les necesita. Se nos manda a amar a otros, no a juzgarlos.
Dejemos esa pesada carga. No está en nosotros llevarla. En lugar de eso, podemos levantar el yugo de amor y compasión del Salvador. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Salvador no tolera el pecado, pero nos ofrece su amor y nos extiende perdón cuando nos arrepentimos. A la mujer sorprendida en adulterio, Él le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Aquellos a quienes Él tocó sintieron su amor, y eso los sanó y los transformó. Los inspiró a desear cambiar su vida. Vivir a su manera trae gozo y paz, y Él los invitó a los demás a esa vida con dulzura, bondad y amor. El de Gary S. Stevenson dijo: «Cuando enfrentemos el viento y las tormentas de la vida, las enfermedades y las heridas, el Señor, nuestro pastor, el que nos cuida, nos sustentará con amor y bondad. Él sanará nuestros corazones y restaurará nuestras almas». Como seguidores de Jesucristo, ¿no debemos hacer lo mismo? El Salvador nos pide aprender de Él y hacer lo que lo hemos visto hacer. Él es la personificación de la caridad, del amor puro. Al aprender gradualmente a hacer lo que Él nos pide, no solo por deber y ni siquiera por las bendiciones que podríamos recibir, sino solo por amor a Él y a nuestro Padre Celestial. Su amor fluirá en nosotros y hará que todo lo que Él pide sea no solo posible, sino a la larga más fácil y ligero y más gozoso de lo que podemos imaginar. Requerirá práctica. Podría llevar años, como ha sucedido conmigo. Pero al tener incluso el deseo de que el amor sea nuestra fuerza motivadora, Él puede tomar ese deseo, esa semilla, y con el tiempo convertirla en un hermoso árbol lleno de los frutos más dulces. En uno de nuestros himnos cantamos: «Yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender. En el corazón se esconden penas que no puedo ver». ¿Quiénes entre nosotros podrían tener penas escondidas? El niño o el adolescente aparentemente rebelde, los hijos de padres divorciados, la madre o el padre que crían solos a sus hijos, quienes tienen problemas de salud física o mental, los que están cuestionando sus creencias, los que sufren prejuicios raciales o culturales, los que se sienten solos, los que anhelan casarse, aquellos que tienen adicciones no deseadas, y tantas otras personas que lidian con tantas experiencias desafiantes. A menudo, incluso aquellos cuyas vidas parecen perfectas en apariencia. Nadie tiene una vida ni una familia perfecta. Ciertamente yo no la tengo. Cuando procuramos tener empatía por los demás que también sufren desafíos e imperfecciones, podremos ayudarlos a sentir que no están solos en sus dificultades. Todos necesitan sentir que pertenecen y que se les necesita en el cuerpo de Cristo. El gran deseo de Satanás es dividir a los hijos de Dios y tiene mucho éxito, pero hay tal poder en la unidad. Y cuánto necesitamos caminar junto con los demás en este desafiante trayecto de la vida terrenal. Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, dijo: «Cualquier forma de abuso o prejuicio hacia otra persona por su nacionalidad, raza, orientación sexual, sexo, nivel de educación, cultura o cualquier otro identificador importante es ofensivo para nuestro Hacedor». Esta manera de tratarnos mal unos a otros hace que vivamos por debajo de nuestra medida como hijos e hijas de su convenio. Aunque el presidente Nelson invita a todos a entrar y a permanecer en la senda de los convenios que nos lleva de vuelta a nuestro Padre Celestial, también dio el siguiente consejo: si tienen amigos o familiares que se apartan de la iglesia, sigan amándolos. No les corresponde juzgar las decisiones de los demás, al igual que tampoco ustedes merecen ser criticados por mantenerse fieles. Amigos, recordemos que cada persona en esta tierra es hijo de Dios y que Él ama a cada uno. ¿Hay personas en su senda a las que se hayan sentido inclinados a juzgar? Si es así, recuerden que estas son oportunidades valiosas para practicar amar como ama el Salvador.
Al seguir su ejemplo, podemos sujetarnos al yugo con Él y ayudar a fomentar un sentimiento de amor y pertenencia en el corazón de todos los hijos de nuestro Padre. Lo amamos porque Él nos amó primero. Al estar llenos del amor del Salvador, su yugo puede ser fácil y su carga puede ser ligera. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, queridos hermanos y hermanas, ¿recuerdan haber creído o deseado creer en ser felices para siempre? Luego cosas pasan en nuestra vida, maduramos, las relaciones se complican. Este mundo es ruidoso, ajetreado, agresivo, lleno de poses y fingimiento. Aún así, en lo más hondo del corazón, creemos o deseamos creer que en algún lugar, de algún modo, ser felices y para siempre es real y posible. Ser felices y para siempre no son ideas imaginarias de los cuentos de hadas. El gozo verdadero
y duradero y eternidad con aquellos a quienes amamos son la pura esencia del plan de felicidad de Dios. La senda que Él ha preparado con amor puede hacer que nuestra travesía eterna sea feliz y para siempre. Tenemos mucho que celebrar y por qué estar agradecidos. No obstante, nadie es perfecto y ninguna familia lo es. Nuestras relaciones abarcan el amor, la sociabilidad y la personalidad. Pero a menudo también los roces, las heridas y en ocasiones un dolor profundo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ser vivificados en Jesucristo incluye la inmortalidad, el don que Él nos ha dado de la resurrección física. A medida que vivimos con fe y obediencia, ser vivificados en Cristo también puede incluir una vida eterna abundante y llena de gozo con Dios y con aquellos a quienes amamos. De manera extraordinaria, el profeta del Señor nos va acercando más a nuestro Salvador, incluso a través de ordenanzas y convenios sagrados del templo, en muchos lugares cada vez más cerca de nosotros. Tenemos la gran oportunidad y la dádiva de hallar nuevo entendimiento espiritual, amor, arrepentimiento y perdón los unos con los otros y con nuestras familias, por tiempo y por la eternidad. Con debido permiso, comparto dos experiencias inusual y espiritualmente directas de unos amigos que hablaron de cómo Jesucristo une a las familias, sanando incluso conflicto entre generaciones. Infinita y eterna, y más fuerte que los lazos de la muerte, la expiación de Jesucristo puede traer paz a nuestro pasado y esperanza a nuestro futuro. Cuando se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mi amiga y su esposo aprendieron gozosos que las relaciones familiares no deben ser hasta que la muerte los separe. En la casa del Señor, las familias pueden ser unidas o selladas por la eternidad. Pero mi amiga no deseaba sellarse a su padre. Él no fue un buen esposo para mi madre y no fue un buen padre para sus hijos, decía ella. Mi papá tendrá que esperar. No tengo ningún deseo de hacer la obra del templo por él, ni de ser sellada a él por la eternidad. Durante un año ella ayunó, oró, habló mucho con el Señor acerca de su padre. Finalmente estuvo preparada y la obra del templo por su padre se llevó a cabo. Más tarde ella contó, mientras dormía, mi padre se apareció en un sueño, vestido de blanco. Había cambiado. Me dijo, mírame. Estoy limpio. Gracias por hacer la obra en el templo por mí. Su padre añadió, levántate y vuelve al templo, tu hermano está esperando ser bautizado. Mi amiga explicó, mis antepasados y aquellos que nos han dejado esperan con ilusión que se lleve a cabo la obra por ellos. Y para mí, añade ella, el templo es un lugar de sanación, aprendizaje y reconocimiento de la expiación de Jesucristo. Segunda experiencia. Otro amigo investigaba diligentemente su historia familiar, ya que deseaba encontrar a su bisabuelo. Una mañana temprano, mi amigo dijo que sintió la presencia espiritual de un hombre en su habitación. Ese hombre deseaba que lo encontraran y que su familia lo conociera. Sentía remordimientos por un error del que ahora se había arrepentido y ayudó a mi amigo a comprender que él no compartía ADN con la persona que pensaba que era su bisabuelo. En otras palabras, dijo mi amigo, yo había encontrado a mi bisabuelo y me enteré de que él no era la persona que aparecía en nuestros registros familiares como nuestro bisabuelo. Sus relaciones familiares se aclararon y mi amigo dijo, me siento libre y en paz. Saber quién es mi familia hace toda la diferencia. Y él reflexiona, una rama torcida no hace que un árbol sea malo. El modo en que llegamos a este mundo es menos importante que quienes somos cuando nos vamos. Las escrituras y experiencias sagradas de sanación personal y paz, incluso los que viven en el mundo de los espíritus, recalcan 5 principios doctrinales. Primero,
Como parte central del plan de redención y felicidad de Dios, Jesucristo, por medio de su expiación, promete unir nuestro espíritu y nuestro cuerpo para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Segundo, la expiación, en inglés atonement o ser unidos con Cristo, sucede a medida que ejercemos la fe y damos fruto de arrepentimiento, tanto en esta vida como en la venidera. Las ordenanzas del templo no nos transforman por sí mismas, ni transforman a quienes están en el mundo de los espíritus, pero esas ordenanzas divinas habilitan convenios santificadores con el Señor que nos ayudan a estar en armonía con Él y los unos con los otros. Nuestro gozo es completo a medida que sentimos la gracia de Jesucristo y su perdón, y cuando nos ofrecemos unos a otros al milagro y su perdón, la misericordia que recibimos y la que ofrecemos pueden ayudar a hacer que las injusticias de la vida sean justas. Tercero, Dios nos conoce perfectamente. Dios no puede ser burlado, ni se le puede engañar. Con misericordia y justicia perfectas, Él envuelve entre sus brazos de seguridad al humilde y al que se arrepiente. En el templo de Kirtland, el profeta José Smith vio en una visión a su hermano Alvin que era salvo en el reino celestial. El profeta José se sorprendió, ya que Alvin había muerto antes de recibir la ordenanza salvadora del bautismo. Con palabras de consuelo, el Señor explicó la razón. El Señor nos juzgará según nuestras obras, según el deseo de nuestros corazones. Nuestras almas dan testimonio de nuestras obras y nuestros deseos. Con gratitud sabemos que los vivos y los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios y la expiación de Cristo. En el mundo de los espíritus, aún quienes han pecado y transgredido tienen la oportunidad de arrepentirse. En contraste, aquellos que deliberadamente escogen la iniquidad, quienes conscientemente demoran el arrepentimiento o de cualquier manera premeditada y con conocimiento quebrantan los mandamientos, planeando un arrepentimiento sencillo, serán juzgados por Dios y por un vivo recuerdo de toda su culpa. No podemos pecar a sabiendas el sábado y luego esperar un perdón automático al participar de la Santa Cena el domingo. A los misioneros y a otros que digan que seguir el Espíritu significa no tener que obedecer las normas de la misión o los mandamientos, recuerden, por favor, que obedecer las normas de la misión y los mandamientos invita al Espíritu. Ninguno de nosotros debe posponer el arrepentimiento. Las bendiciones del arrepentimiento comienzan en el momento que comenzamos a arrepentirnos. Cuarto, el Señor nos da la oportunidad divina de llegar a ser más como Él, al actuar como representantes de las ordenanzas salvadoras del templo que otras personas necesitan pero no pueden efectuar por sí mismas. Llegamos a ser más completos y perfeccionados al convertirnos en salvadores en el monte Sión. Al prestar servicio a los demás, el Santo Espíritu de la promesa puede ratificar las ordenanzas y santificar tanto al que da como al que recibe. Tanto el que da como el que recibe pueden hacer y profundizar convenios transformadores y recibir con el tiempo las bendiciones prometidas a Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, quinto, tal como enseña la regla de oro, una simetría santificadora entre el arrepentimiento y el perdón nos invita a ofrecer a los demás lo que nosotros mismos necesitamos y deseamos. En ocasiones, nuestra disposición a perdonar a los demás nos habilita, tanto a nosotros como a ellos, a creer que podemos arrepentirnos y ser perdonados. A veces, la disposición a arrepentirnos y la capacidad de perdonar no llegan al mismo tiempo. Nuestro Salvador es nuestro mediador con Dios, pero también nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás a medida que venimos a Él. Reparar relaciones y sanar corazones es difícil. Tal vez nos resulte imposible hacerlo solos. Sobre todo cuando el dolor y el sufrimiento son intensos, pero los cielos pueden darnos la fortaleza y sabiduría que necesitamos para saber cuándo aferrarnos y cómo dejar ir. Nos sentimos menos solos cuando nos damos cuenta de que no estamos solos.
Nuestro Salvador siempre comprende. Con la ayuda de nuestro Salvador, podemos entregarle a Dios nuestro orgullo, nuestras heridas y nuestros pecados. Independientemente de cómo nos sintamos al principio, vamos sanando a medida que confiamos en Él para que sane nuestras relaciones. El Señor, que ve y entiende perfectamente, perdona quien es su voluntad. Nosotros, que somos imperfectos, debemos perdonar a todos. A medida que venimos a nuestro Salvador, nos centramos menos en nosotros mismos, juzgamos menos y perdonamos más. Confiar en sus méritos, misericordia y gracia puede librarnos de la contención, el enojo, el abuso, el abandono, la injusticia y los desafíos físicos y mentales que en ocasiones acompañan al cuerpo físico en un mundo terrenal. Felices y para siempre no significa que cada relación será feliz y para siempre. Pero los 1000 años del milenio que Satanás será atado puede darnos el tiempo necesario y maneras sorprendentes de amar, entender y hacer que las cosas funcionen mientras nos preparamos para la eternidad. La sociabilidad que existe en los cielos la hallamos los unos en los otros. La obra y la gloria de Dios incluye que seamos felices y para siempre. La vida eterna y la exaltación son conocer a Dios y a Jesucristo, y así por medio del poder divino, donde ellos están, nosotros estaremos. Queridos hermanos y hermanas, Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo amado viven. Ellos ofrecen paz, gozo y sanación y a toda tribu, lengua, a toda familia y a cada uno de nosotros. El profeta del Señor nos muestra el camino. La revelación en los últimos días continúa. Que nos acerquemos más a nuestro Salvador en su santa casa y que Él nos acerque más a Dios y a los unos a los otros a medida que entrelacemos nuestros corazones con compasión, verdad y misericordia cristianas en todas nuestras generaciones, por el tiempo y por toda la eternidad. En Jesucristo eso es posible, en Jesucristo eso es real. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta mañana, los 2 hijos y los 3 nietos que tenemos en Norteamérica y en casi una mitad del mundo vieron el resplandor del sol asomándose majestuosamente por el este. Los otros hijos y 7 nietos que están en África y en la otra mitad del mundo vieron caer la noche gradualmente conforme el sol desaparecía bajo el horizonte por el oeste. La constancia inmemorial con que se suceden el día y la noche es una de las cosas que a diario nos recuerda las realidades que gobiernan nuestra existencia y que no podemos alterar. Cuando respetamos esas realidades eternas y alineamos nuestras acciones de conformidad con ellas, experimentamos paz interior y armonía. Cuando no lo hacemos, estamos inquietos y las cosas no salen como esperamos. El día y la noche son un ejemplo de los modelos que Dios ha concedido a todo el que ha vivido en la tierra. Son modelos de las cosas como realmente son. Es una verdad absoluta de la existencia humana que no podemos regatear conforme a nuestros deseos personales y salir bien librados. Recuerdo esto cada vez que tomo un avión en África para ir a la conferencia general y debo reajustar mi reloj corporal unas 10 horas en un solo día. Cada vez que nos interesamos en percibirlo, vemos que el Padre Celestial nos ha dado suficientes testigos de la verdad para que gobernemos nuestra vida a fin de que lleguemos a conocerlo y tengamos las bendiciones de paz y gozo. El Espíritu del Señor afirma por medio de José Smith, y además, os daré una norma, es decir, un modelo, en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Corior, el anticristo, fue víctima de tales engaños y puso en duda la existencia de Dios y la venida de Cristo. El profeta Alma le testificó: todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra, y todo cuanto hay sobre ella, sí,
y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo. Cuando Corior insistió en que se le mostrara una señal para que él pudiera creer, Alma hizo que quedara mudo. Movido a la humildad por causa de su aflicción, Corior confesó abiertamente que había sido engañado por el diablo. No tenemos por qué ser engañados. El milagro de la vida inteligente se manifiesta constantemente ante nosotros. Una breve mirada y una reflexión sobre las maravillas en los cielos y en los que se despliegan incontables estrellas y galaxias inspira al alma del corazón creyente a decir: «Grande eres tú». Nuestro Padre Celestial vive y se manifiesta a nosotros todo el tiempo y de múltiples maneras. Pero para reconocer a Dios, para creer y permanecer en Él, nuestro corazón debe estar receptivo al Espíritu de verdad. Alma enseñó que la humildad precede a la fe. Mormón agregó que es imposible que alguien que no sea manso y humilde de corazón pueda tener fe y esperanza y reciba el Espíritu de Dios. El rey Benjamín declaró que todo aquel que dé más prioridad a la gloria del mundo es enemigo de Dios. Aun cuando Jesucristo era justo y santo, al someterse al bautismo para cumplir con toda justicia, demostró que la humildad ante Dios es un atributo fundamental de sus discípulos. Se requiere de todos los nuevos discípulos que demuestren su humildad ante Dios mediante la ordenanza del bautismo. Así, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. La humildad inclina el corazón del discípulo hacia el arrepentimiento y la obediencia. El Espíritu de Dios puede entonces llevar verdad a tales corazones y ésta hallará entrada. Es la falta de humildad lo que más contribuye a que se cumpla la profecía del apóstol Pablo en estos últimos días, cuando dijo: «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno». La invitación del Salvador a aprender de Él es una invitación a alejarnos de las tentaciones mundanas y a llegar a ser como Él es, manso y humilde de corazón. Entonces, somos capaces de tomar su yugo sobre nosotros y descubrir que este es fácil, que el discipulado no es una carga, sino un gozo, tal y como el presidente Nelson nos ha enseñado con elocuencia y repetidas veces. El aprender sobre Cristo y sus caminos nos lleva a conocerlo y a amarlo. Él nos mostró por su ejemplo que, teniendo una actitud humilde, es realmente posible conocer y amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sin retener nada. Su ministerio terrenal, en el que depositó su voluntad, así como su cuerpo sobre el altar, fue un modelo de la aplicación de estos principios sobre los que se fundamenta el Evangelio. Ambos principios nos hacen ver hacia afuera y se refieren a cómo nos relacionamos con los demás y a no buscar gratificación ni gloria personal. La milagrosa ironía de esto es que cuando nos centramos nuestros mejores esfuerzos en amar a Dios y a los demás, quedamos facultados para descubrir nuestro verdadero valor divino como hijos e hijas de Dios, junto con la paz y el gozo plenos que esta experiencia produce.
llegamos a ser uno con Dios y con los demás, mediante el amor y el servicio, entonces podemos recibir el testimonio del Espíritu Santo acerca de ese amor puro, que es el fruto que Leí describe como el más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. La corona que Cristo recibió por darlo todo y hacer todo lo que estaba en su poder para establecer el modelo de amar al Padre y amarnos a nosotros, consistió en recibir todo poder, incluyendo todo lo que el Padre tiene, que es la exaltación. La oportunidad de alimentar el alma con un perdurable amor por Dios y el prójimo comienza en el hogar, mediante hábitos santos de conectarnos a diario con el Padre mediante la oración personal y familiar en el nombre de su Hijo unigénito, de aprender juntos sobre ellos por medio del estudio individual y familiar, de observar juntos el día de reposo y de poseer individualmente una recomendación vigente para el templo y usarla juntos tanto como podamos. A medida que cada uno de nosotros aumenta individualmente su conocimiento acerca del Padre y del Hijo, y crece su amor por ellos, también crece el aprecio y amor los unos por los otros, y aumenta nuestra capacidad de amar y servir fuera del hogar. Lo que hacemos en el hogar es el verdadero crisol, donde se forja el discipulado perdurable y gozoso. Las bendiciones más dulces del Evangelio restaurado que mi esposa Gladys y yo hemos disfrutado en nuestra familia han resultado de aprender a conocer y a honrar a Dios en casa y de compartir su amor con nuestra posteridad. El amor y el amar a Dios y el servir unos a otros en el hogar junto con el servicio a otras personas fuera de él, con el tiempo se convierten en el atributo de la caridad. Esto se refleja en el modelo de servicio consagrado en el reino de Dios, que manifiestan ante nosotros los profetas y apóstoles vivientes. Llegamos a ser uno con ellos. Se nos entonces faculta, a través de ellos, para mirar hacia el Señor en todo pensamiento, de modo que no dudemos ni temamos. Tal como los profetas y apóstoles vivientes del Señor, podemos salir con entrañas llenas de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de fe, con virtud, engalando nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza fortaleciéndose en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilando sobre nuestra alma como rocío del cielo. Junto con los profetas y apóstoles, también nosotros podemos unirnos en un círculo virtuoso de fe, fortaleciendo por el servicio consagrado, en el cual el Santo Espíritu es nuestro compañero constante, y nuestro cetro es un cetro inmutable de justicia y de verdad, y nuestro dominio es un dominio eterno, y sin ser compelido, fluye hacia nosotros para siempre jamás. Tal es la promesa del plan del Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar. Te damos, Señor, nuestras gracias. Después del himno, escucharemos al presidente Stephen J. Lund, quien sirve como presidente general de los hombres jóvenes. A él le seguirá el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
El verano pasado, más de 200,000 de nuestros jóvenes por todo el mundo aumentó al asistir a una de los cientos de conferencias de una semana de duración para la Fortaleza de la Juventud o PFJ. Para muchos, el asistir fue un acto de fe en el Señor después del aislamiento de la pandemia. Muchos de los jóvenes participantes parecen seguir una curva similar ascendiente hacia una conversión más profunda. Al final de la semana, yo preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo? A veces decían, pues, el lunes estaba molesto con mamá porque me forzó a ir. No conocía a nadie. Pensé que no me iba a gustar y que no tendría amigos. Pero ahora es viernes y quiero quedarme aquí. Quiero sentir el Espíritu en mi vida. Quiero vivir de esa manera. Cada uno de ellos tiene su historia que contar, de momentos de claridad y de dones espirituales de los que los envolvían e impulsaban a lo largo de esa curva de crecimiento. Este verano de PFJ también me cambió a mí, porque he visto el Espíritu de Dios responder sin cesar a los deseos justos del corazón de esa multitud de jóvenes que se armaron de valor para confiar en Él y estar en una semana bajo su cuidado. Como los barcos de cascos de acero reluciente en el mar, vivimos en un entorno corrosivo en el que se debe mantener las más brillantes convicciones a conciencia, de lo contrario pueden rasparse, corroerse y luego desintegrarse. ¿Qué tipo de cosas hay que hacer para mantener el fuego de nuestras convicciones? Experiencias como eventos de PFJ, campamentos, reuniones sacramentales y misiones nos ayudan a crecer en este crecimiento y también nos mantiene la paz. Pero ¿qué debemos hacer para continuar haciendo esto y también para seguir adelante en la firmeza en Cristo en vez de caminar hacia atrás? Debemos de continuar haciendo lo que nos trajo hasta allí en primer lugar, como primero orar a menudo, sumergirnos en las Escrituras y servir con sinceridad. De algunos de nosotros podría requerirse un ejercicio de confiar en el Señor para ir a una reunión sacramental, pero una vez allí, la influencia sanadora de la Santa Cena del Señor, las infusiones de los principios del Evangelio y el sustento de la comunidad de la Iglesia pueden ayudarnos a seguir más adelante. En PFJ, más de 200,000 jóvenes llegaron a conocer mejor al Salvador mediante la simple fórmula de reunirse donde 2 o más estaban congregados en su nombre, estudiar y poner en práctica el Evangelio y las Escrituras, cantar, orar juntos y hallar paz en Cristo. Es una poderosa fórmula para el despertar espiritual. Este vasto grupo de jóvenes que ahora ha regresado empieza a confiar en Jehová cuando se está en medio de las estridencias del mundo desenfrenado. Una cosa es escucharlo a Él en un lugar tranquilo, de contemplación con los libros canónicos abiertos, pero es muy distinto seguir con nuestro discipulado bajo una avalancha de distracciones mundanas, donde debemos esforzarnos por escucharlo a Él, aún a través del bullicio generado por el egocentrismo y la poca confianza. Que no quede duda de que nuestros jóvenes tienen cualidades de héroes, cuando deciden que en su corazón y su mente se mantendrán firmes contra los combatientes valores morales de nuestra época. ¿Qué pueden hacer las familias para seguir adelante? Por un tiempo mi esposa fue la presidenta de Mujeres Jóvenes Destaca. Una noche estaba poniendo galletas en el vestíbulo, mientras mi esposa tenía una charla fogonera para los padres y sus hijas que se preparaban para el campamento de mujeres jóvenes de la semana siguiente. Después de explicar dónde reunirse y qué llevar, ella les dijo, el martes por la mañana, al dejar a sus hijas junto al autobús, abrácenlas fuerte y denles un beso de despedida, porque ellas no van a regresar. Escuché un grito ahogado de asombro y me di cuenta que fui yo. ¿No van a regresar? Ella continuó diciendo, cuando dejen a las jóvenes esa mañana, ellas dejarán atrás las distracciones de las cosas de menor importancia y pasarán una semana juntas aprendiendo, creciendo y confiando en el Señor.
Juntas oraremos, cantaremos, cocinaremos, serviremos, compartiremos testimonios, haremos cosas que les hagan sentir el Espíritu de Padre Celestial toda la semana hasta que queden impregnadas hasta los huesos. Las jóvenes que vean bajarse del autobús el sábado no serán las que hayan dejado el martes, sino que serán nuevas criaturas. Si las ayudan a mantenerse en ese plano más elevado, ellas las asombrarán y seguirán cambiando, y su familia también cambiará. Ese sábado sucedió tal como ella lo predijo. Mientras yo recogía las tiendas de campaña, escuché la voz de mi esposa en el pequeño boscoso anfiteatro donde se habían reunido los jóvenes antes de volver a casa. Ella dijo: «Ahí están. Las hemos esperado toda la semana, nuestras jóvenes del sábado». Los fieles jóvenes de Sion navegan por una época asombrosa. Buscan hallar gozo en este mundo de conmoción profetizada, sin llegar a ser parte de ese mundo que es ciego a la santidad. Hace 100 años, J.K. Charleston habló casi como si hubiese visto esto. Y él dijo lo siguiente: tenemos que ver el universo como el castillo de un ogro que hay que tomar por asalto y a la vez como nuestra cabaña a la que podemos volver por la noche. Afortunadamente, ellos no andan solos, sino que se tienen los unos a los otros y los tienen a ustedes. Además, siguen al profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, que dirige con su intencional optimismo al proclamar la gran obra de esta época. El recogimiento de Israel será grandiosa y majestuosa. Este verano, mi esposa Colleen y yo hicimos escala en Ámsterdam, la ciudad a donde hace muchos años llegué como misionero nuevo, después de meses de esfuerzo por aprender el idioma neerlandés. Nuestro vuelo de KLM estaba por aterrizar y el capitán hizo un anuncio incoherente por el altavoz. Tras un momento de silencio, mi compañero dijo en voz baja: «Creo que eso fue neerlandés». Nos miramos leyéndonos la mente y dijimos: «Oh no, estamos perdidos». Pero no fue así. Mientras recordaba maravillado los saltos de fe que dimos en aquel entonces al caminar por ese aeropuerto hacia los milagros que se derramarían sobre nosotros como misioneros, de repente, un misionero de carne y hueso que abordaba un avión para volver a casa me trajo en un instante al presente y me dijo: «Presidente Lund, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer para mantenerme fuerte?». Es la misma pregunta que se hacen los jóvenes al terminar las conferencias PFJ, los campamentos, las citas al templo y cada vez que sienten los poderes de los cielos. ¿Cómo se pasa de amar a Dios a un discipulado que perdure? Sentí un torrente de amor por el misionero que estaba en las últimas horas de su misión, y en esa momentánea quietud del espíritu, escuché la voz que me quebraba al decirle sencillamente: «Usted no tiene que llevar una placa para llevar su nombre». Quería poner las manos sobre los hombros de él y decirle: «Vaya a hacer lo siguiente, vaya a casa y sea como usted es ahora. Usted es tan bueno que casi resplandece en la oscuridad. La disciplina y los sacrificios de la misión lo han convertido en un magnífico hijo de Dios. Siga haciendo en casa lo que funcionó aquí con tanto poder. Ha aprendido a orar, a quién orar y el lenguaje de la oración. Ha estudiado sus palabras y llegado a amar al Salvador, al tratar de ser como Él. Ha amado al Padre Celestial como el Salvador amó al Padre Celestial. Ha servido a los demás como Él lo hizo y ha vivido los mandamientos como Él los vivió. Y cuando no, usted se arrepintió. Su discipulado no es el eslogan de una camiseta. Ahora su discipulado es vivir su vida con determinación por los demás. Así que vaya a casa y haga eso, sea eso.
Manténgase ese ímpetu espiritual el resto de su vida. Sé que al confiar en el Señor Jesucristo y en la senda de sus convenios hallaremos confianza y paz espirituales conforme cultivemos hábitos de santidad y rutinas de rectitud para mantener y alimentar el fuego de nuestra fe. Que cada uno de nosotros sigamos acercándonos más a ese fuego acogedor y que pase lo que pase, nos mantengamos allí en el nombre de Jesucristo. Amén. Las parábolas son una característica que define la forma magistral de enseñar del Señor Jesucristo. Explicadas de una forma sencilla, las parábolas del Salvador son historias usadas para comparar verdades espirituales con cosas materiales y experiencias terrenales. Por ejemplo, los evangelios del Nuevo Testamento están repletos de enseñanzas que comparan el reino de los cielos a un grano de semilla de mostaza, a una perla de gran precio, a un padre de familia y los obreros de su viña, a 10 vírgenes y a muchas otras cosas. Durante una porción del ministerio del Señor en Galilea, en las Escrituras se indica que sin parábolas Él no les hablaba. El significado o mensaje de la parábola generalmente no se expresa de manera explícita. En lugar de ello, la historia solamente transmite la verdad divina a sus receptores en proporción a su fe en Dios, su preparación espiritual personal y su voluntad de aprender. Por tanto, cada persona debe ejercer su albedrío moral y pedir, buscar y llamar activamente para descubrir las verdades que las parábolas encierran. Ruego sinceramente que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros a medida que consideremos ahora la importancia de las parábolas de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Y Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados he hecho matar, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. En tiempos antiguos, una de las ocasiones de mayor gozo en la vida de los judíos era la celebración de una boda, un acontecimiento que duraba una semana o incluso 2. Tal acontecimiento requería una planificación intensiva y se informaba a los invitados con mucha antelación, además de enviarles un recordatorio el día del comienzo del festejo. La invitación de un rey a sus súbditos a una boda como esta se consideraba esencialmente como una orden. Sin embargo, muchos de los que habían sido llamados como invitados en esta parábola no asistieron. Su menosprecio de la fiesta del rey constituía un acto de rebelión intencional contra la autoridad del rey, así como una afrenta personal al soberano y a su hijo. El hecho de que se fue uno a su labranza y otro a su negocio refleja sus prioridades equivocadas y una desconsideración total hacia la voluntad del rey. La parábola continúa. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas estuvieron llenas de convidados. La costumbre en aquellos días era que el anfitrión de la fiesta de bodas, en este caso el rey, proporcionara la vestimenta para que los que habían sido invitados a ella se vistieran con estas túnicas simples y sin adornos, para que todos se vieran igual. De ese modo se eliminaban las diferencias de rango y condición y todos los asistentes se trataban y relacionaban como iguales.
Las personas que fueron invitadas en los caminos para asistir a la boda no habrían tenido tiempo ni los medios para procurarse una vestimenta apropiada como preparación para ese acontecimiento. Por consiguiente, el rey probablemente dio a los invitados ropa de su propio guardarropa. A todos se le dio la oportunidad de vestirse con ropas reales. Al entrar el rey en el salón de bodas, observó a los asistentes e inmediatamente reparó en un invitado que llamaba la atención por no llevar puesta la ropa de boda. El hombre fue llevado ante el rey y éste preguntó: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Mas él enmudeció. En esencia, el rey preguntó: «¿Por qué no estás vestido con la ropa de boda aun cuando se te proporcionó?». El hombre obviamente no estaba vestido apropiadamente para esta ocasión especial, y la frase «mas él enmudeció» indica que el hombre no tenía excusa. El elder James E. Talmage proporciona este comentario instructivo sobre el significado de las acciones de aquel hombre. El contexto claramente da a entender que el huésped vestido indebidamente había incurrido en un descuido, falta de respeto intencional u otra ofensa más grave. El rey lo trató con amable consideración al principio, preguntándole únicamente cómo había entrado sin el vestido de bodas. Si el huésped hubiera podido explicar su presentación irregular o hubiese tenido alguna excusa razonable que ofrecer, ciertamente habría hablado, pero nos es dicho que permaneció mudo. La invitación del rey, según lo que sigue diciendo el elder Talmage, se había extendido gratuitamente a todos aquellos a quienes sus siervos se encontraran, pero cada uno tuvo que entrar en el palacio real por la puerta, y antes de llegar al comedor donde el rey se presentaría en persona, cada cual tuvo que estar debidamente vestido. Sin embargo, el que no estaba preparado había entrado por otra parte de alguna forma, y en vista de que se había introducido sin pasar por los que estaban cuidando la puerta, era un intruso. John O. Reed, un escritor cristiano, puso de manifiesto que el rechazo a ponerse la ropa de boda ejemplificaba una ostensible falta de respeto tanto hacia el rey como hacia su hijo. No solo no llevaba ropa de boda, sino que decidió no ponérsela. Se negó con rebeldía a vestirse apropiadamente para la ocasión. La reacción del rey fue rápida y decisiva. «Atadle de pies y manos, y tomadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Hermanos y hermanas, el juicio que hizo el rey de este hombre no se basó principalmente en que le faltaba la ropa de boda, sino en que, de hecho, estaba decidido a no ponérsela. El hombre deseaba el honor de asistir a la fiesta de boda, pero no quería seguir la costumbre del rey. Quería hacer las cosas a su propia manera. Su falta de vestimenta apropiada revelaba su rebelión interior contra el rey y sus instrucciones. La parábola luego termina con este penetrante versículo de Escritura: «Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Curiosamente, José Smith hizo la siguiente modificación a este versículo de Mateo en su traducción inspirada de la Biblia, diciendo: «Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos, por cuanto no todos están vestidos de boda». La invitación a la fiesta de boda y la decisión de participar en ella están relacionadas, pero son diferentes. La invitación se extiende a todos los hombres y mujeres. Una persona puede incluso aceptar la invitación y sentarse en el banquete, y sin embargo, no ser acogida para participar porque no tiene la vestimenta de boda apropiada, que consiste en tener fe en el Señor Jesucristo y en su gracia divina, aquella que convierte. De este modo, tenemos tanto el llamado de Dios como nuestra respuesta individual a ese llamado, y muchos pueden ser llamados, pero pocos escogidos.
El ser o el llegar a ser escogidos no es una condición exclusiva que se nos confiere. En lugar de ello, hermanos, ustedes y yo podemos, en última instancia, decidir ser escogidos al ejercer la rectitud de nuestro albedrío moral. Adviertan, por favor, el uso de la palabra escogidos en los siguientes versículos de Doctrina y Convenios. He aquí, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran a los honores de los hombres. Creo que lo que se infiere en esos versículos es bastante directo. Dios no tiene una lista de personas favoritas a la que debemos esperar que se añada nuestro nombre algún día. Él no limita a los escogidos a unos cuantos. Por el contrario, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro cumplimiento de las ordenanzas y convenios sagrados del Evangelio, nuestra obediencia a los mandamientos y, lo más importante, la gracia y misericordia redentoras del Salvador, determinan si seremos contados como uno de los escogidos de Dios. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Dadas las muchas ocupaciones de nuestra vida diaria y la conmoción del mundo contemporáneo en que vivimos, podemos distraernos de las cosas eternas que más importan, haciendo del placer, la prosperidad, la popularidad y la distinción nuestras principales prioridades. Nuestra preocupación a corto plazo con las cosas de este mundo y los honores de los hombres pueden llevarnos a perder nuestra primogenitura espiritual por mucho menos que un guisado de lentejas. Repito la admonición del Señor a su pueblo que expresó a través del profeta Ageo del Antiguo Testamento. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Cada uno de nosotros debemos evaluar nuestras prioridades temporales y espirituales con sinceridad y oración, a fin de identificar las cosas de nuestra vida que pudieran impedir que recibamos las abundantes bendiciones que el Padre Celestial y el Salvador están dispuestos a conferir sobre nosotros. El Espíritu Santo nos ayudará a vernos a nosotros mismos como realmente somos. A medida que procuremos de forma apropiada el don espiritual de ojos que ven y oídos que oyen, prometo que seremos bendecidos con la capacidad y el juicio necesarios para fortalecer nuestra conexión por convenio con el Señor viviente. También recibiremos el poder de la divinidad en nuestra vida y finalmente seremos llamados y también escogidos para el banquete del Señor. Despierta. Despierta, vístete de tu poder, oh Sión, porque Sión debe aumentar en belleza y santidad. Sus fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas, sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Con gozo declaro mi testimonio de la divinidad, de la realidad viviente de Dios, nuestro Padre eterno, y de su Hijo amado Jesucristo. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, y que Él vive. También testifico que el Padre y el Hijo aparecieron al joven José Smith, dando así comienzo a la restauración del Evangelio del Salvador en los últimos días. Ruego que cada uno de nosotros procure y reciba la bendición de tener ojos para ver y oídos para oír. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la música inspirada que nos ha proporcionado esta mañana. El coro ahora nos deleitará con Jesús en la corte celestial. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson.
Después de las palabras del presidente Nelson, el coro concluirá esta reunión cantando "Trabajemos hoy en la obra". La última oración la ofrecerá la hermana Bonnie H. Cordon, quien sirve como presidenta general de las mujeres jóvenes. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido poder saludarlos en esta gloriosa mañana de día de reposo. Están en mi mente constantemente. Me maravilla la manera en la que entran en acción cada vez que ven a personas necesitadas. Me asombran la fe y el testimonio que demuestran una y otra vez. Lloro por sus penas, decepciones y preocupaciones.
los amo. Y les aseguro que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo los aman. Ellos están personalmente al tanto de sus circunstancias, su bondad, sus necesidades y sus oraciones pidiendo ayuda. Una y otra vez oro para que sientan el amor de ellos por ustedes. Experimentar su amor es fundamental, ya que parece que nos asalta una invasión de noticias graves a diario. Es posible que hayan tenido días en los que hayan deseado ponerse su pijama, acurrucarse y pedirle a alguien que los despierte cuando haya terminado todo este alboroto. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos por delante muchísimas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. No obstante, en la actualidad vivimos en la que sin duda es una de las épocas más complicadas en la historia del mundo. Las complejidades y los desafíos hacen que muchas personas se sientan abrumadas y exhaustas. Sin embargo, consideren una experiencia reciente que podría arrojar luz sobre la manera en que ustedes y yo podemos hallar descanso. Durante el reciente programa de Puertas Abiertas del Templo de Washington, D.C., un miembro del comité del programa fue testigo de una interesante conversación mientras acompañaba a varios destacados periodistas a través del templo. De alguna manera, una joven familia se incorporó a esa visita para los medios de comunicación. Uno de los periodistas no dejaba de preguntar sobre el trayecto de los participantes del templo a su paso por este. Quería saber si el trayecto por el templo era un símbolo de los desafíos en el trayecto de una persona por la vida. Un niño de la familia escuchó la conversación y cuando el grupo entró en una sala de investiduras, el niño señaló el altar donde las personas se arrodillan para hacer convenios con Dios. Y dijo, ¡oh, qué bien! Aquí hay un lugar para que las personas descansen en su trayecto por el templo. Dudo que aquel pequeño supiera lo profunda que fue su observación. Probablemente no tenía idea de la conexión directa que hay entre hacer un convenio con Dios en el templo y esta asombrosa promesa del Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Queridos hermanos y hermanas, me aflijo por los que dejan la iglesia porque sienten que el ser miembros requiere demasiado de ellos. Aún no han descubierto que, en realidad, hacer convenios y guardarlos hace la vida más fácil. Cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. Reflexionen, por favor, sobre esta asombrosa verdad. La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial. Un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Ese poder nos facilita el camino. Quienes viven las leyes mayores de Jesucristo tienen acceso a su poder mayor.
De ese modo, quienes guardan los convenios tienen derecho a un tipo especial de descanso que les llega por medio de su relación por convenio con Dios. Antes de que el Salvador se sometiera a la agonía de Getsemaní y del Calvario, Él declaró a sus apóstoles: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Posteriormente, nos rogó a cada uno de nosotros que hiciéramos lo mismo cuando dijo: «Es mi voluntad que venzáis al mundo». Queridos hermanos y hermanas, mi mensaje hoy es que gracias a que Jesucristo venció este mundo caído y expió por cada uno de nosotros, ustedes también pueden vencer este mundo saturado de pecado, egocéntrico y a menudo agotador. Debido a que el Salvador, por medio de su expiación infinita, nos redimió a todos nosotros de la debilidad, los errores y el pecado, y debido a que experimentó cada dolor, preocupación y carga que ustedes hayan tenido alguna vez, entonces, conforme se arrepientan verdaderamente y busquen su ayuda, podrán elevarse por encima de este mundo precario actual. Pueden vencer las plagas espiritual y emocionalmente agotadoras del mundo, que incluyen la arrogancia, el orgullo, la ira, la inmoralidad, el odio, la codicia, los celos y el temor. A pesar de las distracciones y distorsiones que se arremolinan a nuestro alrededor, pueden hallar verdadero descanso, es decir, alivio y paz, incluso en medio de sus problemas más acuciantes. Esta importante verdad suscita tres preguntas fundamentales. Primero, ¿qué significa vencer al mundo? Segundo, ¿cómo lo logramos? Y tercero, ¿cómo bendice nuestra vida el hecho de vencer al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Ahora bien, vencer al mundo ciertamente no significa llegar a ser perfectos en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Sin embargo, vencer al mundo sí significa que la resistencia de ustedes al pecado aumentará. Su corazón se ablandará a medida que su fe en Jesucristo aumente. Vencer al mundo significa llegar a amar a Dios y a su Hijo amado más que a cualquier otra persona o cosa. ¿Cómo entonces vencemos al mundo? El rey Benjamín nos dijo cómo hacerlo, cuando enseñó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Cada vez que procuran las impresiones del Espíritu y las siguen, cada vez que hacen algo bueno,
cosas que el hombre natural no haría, están venciendo al mundo. Vencer al mundo no es un acontecimiento que ocurra en un día o dos. Se produce a lo largo de toda la vida, al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. Cultivamos la fe en Jesucristo al arrepentirnos diariamente y al guardar los convenios que nos invisten de poder. Permanecemos en la senda de los convenios y somos bendecidos con fortaleza espiritual, revelación personal, una fe cada vez mayor y el ministerio de ángeles. Vivir la doctrina de Cristo puede producir el ciclo virtuoso más poderoso, generando ímpetu espiritual en nuestra vida. A medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo, nuestro corazón y nuestra naturaleza misma comienzan a cambiar. A fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y con descanso. Ahora bien, deben estar pensando que esto suena más a un arduo trabajo espiritual que a un descanso. Pero esta es la gran verdad. Aunque el mundo insista en que el poder, las posesiones, la popularidad y los placeres de la carne brindan felicidad, no es así. No pueden hacerlo. Lo que producen no es más que un sustituto vacío del bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. La verdad es que es mucho más agotador buscar la felicidad donde nunca podrán hallarla. Sin embargo, cuando llevan el yugo con Jesucristo y hacen el trabajo espiritual que se requiere para vencer al mundo, Él y solo Él tiene el poder de elevarlos por encima de la atracción de este mundo. Ahora bien, ¿cómo bendice nuestra vida el hecho de vencer al mundo? La respuesta es clara. Concertar una relación por convenio con Dios nos une a Él de una manera que hace que todo en la vida sea más fácil. Por favor, no me malinterpreten. No he dicho que efectuar convenios haga que la vida sea fácil. De hecho, esperen tener oposición, porque el adversario no quiere que descubran el poder de Jesucristo. Para llevar el yugo con el Salvador, esto significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Reafirmo una profunda enseñanza del presidente Ezra Taft Benson. Los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos pueden hacer. Les dará más gozo, ampliará su visión, avivará su mente, elevará su ánimo, multiplicará sus bendiciones, aumentará sus oportunidades, confortará sus almas, les dará amigos y los colmará de paz. Estos privilegios incomparables siguen a quienes buscan el apoyo del cielo para que los ayude a vencer a este mundo. Con este fin, extiendo a los miembros de toda la Iglesia el mismo cometido que les di a nuestros jóvenes adultos el pasado mes de mayo. Los insté en aquel entonces, y se lo ruego a ustedes ahora, a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su Evangelio. Trabajen para conseguirlo, nútranlo de manera que crezca, aliméntenlo con la verdad. No lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos. Al hacer
del fortalecimiento continuo de su testimonio de Jesucristo su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Mi ruego a ustedes esta mañana es que hallen descanso de la intensidad, la incertidumbre y la angustia de este mundo, venciendo al mundo por medio de sus convenios con Dios. Háganle saber por medio de sus oraciones y sus actos que se toman en serio lo de vencer al mundo. Pídanle a Él que les ilumine la mente y les envíe la ayuda que necesitan. Cada día anoten los pensamientos que les surjan mientras oran y luego actúen diligentemente de conformidad con ellos. Pasen más tiempo en el templo y busquen entender el modo en que el templo les enseña a elevarse por encima de este mundo caído. Como he dicho anteriormente, el recogimiento de Israel es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Un elemento crucial de este recogimiento es la preparación de un pueblo capaz, preparado y digno de recibir al Señor cuando Él regrese. Un pueblo que ya haya elegido a Jesucristo por encima de este mundo caído. Un pueblo que se regocije en su albedrío para vivir las leyes mayores y más santas de Jesucristo. Les hago un llamado, mis queridos hermanos y hermanas, para que lleguen a ser ese pueblo recto. Aprecien y honren sus convenios por encima de todos los demás compromisos. Conforme dejen que Dios prevalezca en su vida, les prometo mayor paz, confianza, gozo y sí, descanso. Con el poder del santo apostolado que me ha sido conferido, los bendigo en su empeño por vencer este mundo. Los bendigo para que su fe en Jesucristo aumente y aprendan mejor cómo pueden invocar su poder. Los bendigo para que sean capaces de discernir la verdad del error. Los bendigo para que se preocupen más por las cosas de Dios que por las cosas del mundo. Los bendigo para que vean las necesidades de quienes los rodean y fortalezcan a sus seres queridos. Gracias a que Jesucristo venció al mundo, ustedes también pueden hacerlo. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te amamos. Amamos a tu Hijo, Jesucristo. Estamos tan agradecidos por la música que ha conmovido nuestras almas y nos ha llevado a nuestro Salvador. Agradecemos los mensajes, el espíritu, las impresiones y buscamos tener ojos para ver, oídos para escuchar y responder a esas impresiones. Padre, estamos tan agradecidos por nuestro profeta viviente. Nos regocijamos en su mensaje, que podamos luchar para superar el mundo y tener a nuestro Señor Jesucristo y tener la capacidad de entender lo que se nos ha dado. Padre, amamos a tu Hijo Jesucristo y estamos tan agradecidos por el incomparable don de su sacrificio. Y decimos esto con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión estuvo a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Y gracias por unirse a millones de personas